Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Biologando con Aileen. Hoy estoy muy emocionada porque me acompaña Pablo Sinovas, el biólogo Pablo Sinovas, y les voy a hablar un poquito de quién es él. Pablo es un biólogo español que tiene una amplia trayectoria en el estudio y manejo de fauna silvestre, especialmente en el cocodrilo siamés. Él actualmente se encuentra en Camboya, pero les contaré un poquito sobre su trayectoria. A lo largo de su carrera ha colaborado con organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas, PNUMA, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES, y diversas organizaciones de conservación en África, Asia y América Latina. Tiene una formación sólida en biología y manejo de ecosistemas. Pablo Sinovas ha trabajado en proyectos que se van desde la protección de la vida silvestre hasta la gestión sostenible de recursos marinos, siempre con un enfoque integral que combina ciencia, política y participación comunitaria. Me gustaría preguntarte cómo fue que inició tu gusto por la biología, la conservación. Muchas gracias por haber aceptado y bienvenido por estar aquí. Pablo. Aileen, gracias. Realmente mi interés por la biología y la conservación comenzó desde que era pequeño. Cuando tenía, no sé, desde que yo recuerdo 4 o 5 años, ya lo que más me interesaba era buscar bichos, digamos, como los llamaba por aquellos entonces. Entonces me pasaba los recreos en el colegio y los fines de semana, siempre que podía, buscando animales, insectos, ranas, lagartos, intentando cogerlos, observarlos. Entonces yo creo que desde esos momentos tan tempranos en mi vida tuve un gran interés por la naturaleza, por los animales, y ese interés siguió creciendo. Y de esa manera, pues bueno, finalmente decidí dedicarme a estudiar biología y eso me llevó posteriormente a una carrera en conservación. Ya veo, ya veo. Sí, es muy similar, siempre como que la razón por la cual a veces muchos biólogos tomamos la decisión de inclinarnos por estos ámbitos. ¿Y dónde fue que estudiaste? Estudié en Oviedo, es una ciudad de España, al norte de España. Allí estudié la licenciatura de biología con un año de intercambio en Finlandia, que fue también muy interesante, y después realicé un máster en conservación en Londres. Después de hacer el máster estuve un poco intentando decidir en qué dirección ir. Después de haber estudiado biología, e incluso después de haber estudiado, de haber decidido más o menos conservación, me pasé también unos meses haciendo trabajo de laboratorio en temas de biología molecular en Alemania como prácticas. Después hice un voluntariado en los Montes Cárpatos, al sur de Polonia, trabajando con lobos, sobre todo, con grandes carnívoros. Y bueno, la experiencia de los lobos fue espectacular, lo que más me gustó, más que estar en un laboratorio. Entonces, a pesar de que digamos, las opciones laborales parecían ser más complicadas, decidí ir por esa ruta y bueno, finalmente me salió una oportunidad de una pasantía, digamos, en Reino Unido. Entonces volví a Reino Unido inicialmente por 10 meses a hacer unas prácticas en un centro que se llama del PNUMA, un centro del PNUMA que se llama WCMC, el Centro de Monitoreo Mundial de la Conservación, y eso ya, digamos que me catapultó de una forma profesional al mundo de la conservación, porque después de esas prácticas me ofrecieron trabajo y bueno, ya a partir de ahí, digamos que entré más de lleno en el campo de la conservación. A mí también me pasó como que yo a un inicio de la carrera yo estaba como muy segura que yo quería inclinarme como a algo más de laboratorio y todo eso. Y la verdad es que después como que se cambió todo a quiero enfocarme en campo. Y eso fue más por el conocimiento que uno va adquiriendo sobre los diferentes grupos de organismos y como que conoces tanto que al final como que por una parte no sabes qué elegir, pero por otra parte empiezas ya como a esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Y cuéntanos un poquito más sobre cómo fue tu primer empleo, cuál fue, etcétera. Sí, ese fue mi primer empleo. Después de las prácticas me ofrecieron quedarme y realmente
no pensé que me iba a quedar tampoco demasiado tiempo. Pensé, bueno, quizás haré 1 año, 2 años y después veré. Al final, bueno, fui cambiando de posición, el trabajo iba evolucionando, digamos, y acabé estando allí pues 10 años, más de 10 años con este centro. Un trabajo muy interesante, haciendo desde revisiones de especies hasta trabajo en temas sobre todo de comercio de vida silvestre. Entonces, trabajando con la convención CITES, lo que me permitió también viajar mucho por el mundo, trabajando con gobiernos en temas de implementación de convenios medioambientales, sobre todo, como te digo, CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Así que sí, a partir de ese trabajo inicial, digamos que luego fui cambiando de posición en ese mismo centro, pero trabajos relacionados con responsabilidades que iban aumentando, lo cual es, bueno, digamos, una trayectoria normal, ¿no? en una carrera. Sí. Me resulta muy interesante conocer tu trayectoria y cómo fue que eso en lo que tú te fuiste como inclinando fue lo que construyó un camino muy sólido en el ámbito de la conservación, etcétera. Me gustaría también algo que es muy importante y que yo creo que para muchos biólogos es de mucha inspiración, ya que esta organización es de mucho renombre. Yo creo que muchos biólogos crecimos, nos formamos con esta este gran organismo que es Nat Geo y me gustaría saber cómo es que te puedes volver explorador de Nat Geo, cómo fue tu experiencia, cómo iniciaste. Bueno, eso fue a raíz del trabajo que realizo en la actualidad. Después de haber trabajado, como te comenté, como 1 década en Reino Unido, decidí venir a Camboya, un país del sudeste asiático, donde he estado trabajando en varios proyectos, pero uno de los proyectos que, bueno, son más interesantes, yo creo, es la conservación del cocodrilo siamés, una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, a raíz de este proyecto, pues me puse en contacto con National Geographic para, bueno, de alguna manera hablar sobre la posibilidad de que National Geographic pudiera colaborar con este proyecto, específicamente para reintroducir a la especie en un área del país de donde se había extinguido. Entonces, National Geographic estaban interesados porque es una historia bastante, bueno, de alguna manera bastante positiva, ¿no? El traer una especie que estaba prácticamente extinta de nuevo a una zona de donde de donde había desaparecido. También es trabajando con las comunidades locales. Es una especie que algunas de las comunidades indígenas consideran sagrada. Entonces había como varios elementos interesantes, ¿verdad? Y eso yo creo que fue lo que también le produjo interés a National Geographic. Y a raíz de aquello, bueno, pues entonces iniciamos un proyecto de colaboración. Ellos apoyaron el proyecto con algún fondo económico y también como colaboración, ofreciendo, pues, por ejemplo, cursos, etcétera, y bueno, me nominaron, ¿no?, como parte de eso, un explorador de National Geographic para implementar este tipo de trabajo. Y sí, realmente, como dices, ¿no?, pues siempre el nombre National Geographic es inspirador, ¿no?, porque trabajan en historias que son normalmente muy, muy emocionantes y bueno, esta yo creo que es una historia emocionante, la del cocodrilo siamés, y creo que por eso se pudo realizar. Pero hay muchísimas historias que merecen también ese tipo de, yo creo, de atención, y muchas veces es cuestión de pensar en un ángulo, ¿no?, que pueda ser de interés para el público y también que tenga algo de ciencia, ¿verdad? Es una combinación entre ciencia, algo que genere interés y que lleve algún impacto real, ¿no? Bien sea de conservación, como en este caso, o de otro aspecto. Y yo creo que es esa mezcla entre esa mezcla de esos elementos la que
bueno, pues suele llevar al interés de, por ejemplo, National Geographic. Sí. Interesantísimo. Me gustaría un poquito más profundizar en lo que es fauna y flora, este organismo. Me gustaría que nos contaras sus inicios y cómo es también que, pues, qué es, cuál es tu desempeño. Fauna y Flora es una organización de conservación internacional con base en Reino Unido, pero oficinas en varios países, ¿no? de todo el mundo. Una de ellas en Camboya, que es donde yo trabajo. Entonces, la oficina, por ejemplo, aquí en Camboya somos un programa de unas 50 personas. Hay una mezcla de nacionalidades, la mayoría son camboyanos, lógicamente, pero también algunas personas como yo de otros países. Y lo que hacemos es básicamente intentar proteger la biodiversidad y los espacios naturales valiosos del país en colaboración con las comunidades locales, con la gente, ¿verdad? Entonces, no se trata solo de conservar la naturaleza, sino de hacerlo de manera que respete los derechos y las necesidades también de las poblaciones locales. Y eso es muy importante en general y es un principio que nosotros aplicamos. Entonces, el trabajo así, pues a diario, mi trabajo a diario, la mayoría del tiempo estoy en la oficina, no es tan emocionante como el tiempo. Lógicamente, lo que más me emociona muchas veces es estar en campo, ¿no? Y el trabajo en campo, pues varía dependiendo del proyecto. Va desde liberar cocodrilos, como había comentado, es uno de los proyectos, pues un poco más de alguna manera icónicos, ¿no? Porque es un gran depredador, lo tenemos que llevar a través de la selva, lo llevamos en moto, en unas cestas en la parte de atrás de la moto. Entonces vamos igual 8 horas a través de la selva por senderos, llevando los cocodrilos hasta su punto de liberación. Ese es un ejemplo, ¿no? del trabajo de campo. Otro ejemplo es ir en busca de nuevas especies. Es algo que llevamos realizando los últimos años en zonas kársticas, en zonas de roca caliza, donde se generan cuevas, etcétera. Y estos son centros de endemismo normalmente. Se genera especies que no se dan en ningún otro lado. Y lo que estamos encontrando es grandes niveles de endemismo, sobre todo para reptiles. Acabamos de describir 3 especies nuevas de gecko y el mes que viene vamos a ir otra vez a esa zona y esperamos encontrar más especies nuevas también. No solo geckos, hemos descrito ya 3 geckos nuevos, 2 caracoles y 3 ciempiés nuevos. Entonces, realmente eso es muy gratificante también, es salir a campo y unos meses más tarde poder describir, junto con expertos en esos grupos, lógicamente, especies que son nuevas para la ciencia. El trabajo que hacemos aquí también, bueno, incluye conservación marina, trabajamos en algunas de las islas del país, en zonas costeras, gestión de áreas protegidas, trabajamos con elefante asiático, gibones, etcétera, bastante variado. Fauna y Flora tiene una muy larga historia. Se fundó en 1903, me parece que fue. Inicialmente fue fundada, como te comentaba, en Reino Unido. En aquellos tiempos, sobre todo, el enfoque era en proteger, digamos, reservas de caza, ¿verdad? Tiempos victorianos en Inglaterra. Y, lógicamente, a lo largo de los años pues, ha ido evolucionando. En el caso de Camboya, se fundó la organización, o se estableció aquí la organización hace unos 25 años, justo a finales, de hecho, del siglo XX, poco después de que el conflicto de los Jemeres Rojos finalizara. Camboya sufrió una etapa muy dura el siglo pasado, con una guerra civil, un genocidio, ¿no?, de los Jemeres Rojos. Entonces el país realmente estaba en una situación muy, muy precaria y
y lleva las últimas décadas pues intentando salir de esa situación y haciendo bastante progreso, pero Fauna y Flora comenzó a trabajar aquí en esos primeros años, justo después del conflicto, en los que, bueno, yo no estaba aquí hace 25 años, pero en los que, según entiendo, la situación era muy, muy difícil, pero aún así se llevó a cabo trabajo muy interesante. Por ejemplo, una expedición a una zona del país que era completamente inaccesible de selva, donde nadie había hecho investigación, y ahí es cuando se descubrió que todavía el cocodrilo siamés seguía presente, no se había extinguido, se descubrieron varias otras especies, etcétera. Casos de malaria entre los exploradores que fueron a esa expedición, porque era, digamos, pues una situación completamente difícil, después de un conflicto, no había infraestructura, etcétera. La verdad es que ignoramos muchas veces todas las dificultades que se les presentaron a estos primeros científicos, porque pues al final de cuentas hoy como que podemos ir investigando un poquito más allá gracias a toda esa investigación que ya tenemos como base, que investigaron muchas personas anteriormente, pero como tú dices, muchas veces influye muchísimo el contexto histórico y el lugar en donde se desenvolvían estos científicos y cómo tuvieron que enfrentarse a todas estas dificultades que nos mencionas. Y justo también me comentabas de tu establecimiento ahorita en Camboya, ¿desde cuándo? Llevo ya algo más de 6 años en Camboya, ya un tiempecito. Ya un rato. ¿Y cómo fue que llegaste? Bueno, después de una década en Inglaterra, trabajando a nivel global, como te comentaba, realmente quería estar basado en un país en el centro de la acción, digamos, ¿no? Un país con altos niveles de biodiversidad, pero también con problemas. Entonces, bueno, Camboya reúne esos requisitos. Salió un trabajo que me parecía muy interesante, trabajando con todas estas especies, como el cocodrilo, etcétera. Y bueno, cuando lo vi, no dudé en solicitarlo y tuve la suerte de poder llegar aquí. Y que es súper interesante todo como el contraste cultural que existe. ¿Y has conocido Latinoamérica? Sí, varias veces, de hecho, en parte como parte de mi trabajo anterior, pues colaboré con países de Latinoamérica. He estado en México un par de veces, unas cuantas veces en Colombia, en Brasil, en Centroamérica también, en varios países de América. Sí, he visitado América Latina varias veces. Me gusta muchísimo. Lógicamente es más fácil comunicarse por el idioma, ¿no? Como siendo yo español, que aquí en Camboya. Aquí hay una gran diferencia cultural, por un lado, y por otro lado, lógicamente está la barrera del idioma, lo cual hace el trabajo pues un poquito más difícil que, por ejemplo, trabajar o colaborar en Latinoamérica. Pero bueno, pero sí, Latinoamérica realmente me encanta. Todos los lugares que he visitado. Honestamente, la verdad es que, pues no que yo viva aquí, no que yo sea aquí, pero la verdad es que México tiene una gran biodiversidad cultural, gastronómica, de organismos. La verdad es que hay muchas cosas que hacer, visitar, conocer de México. Yo anteriormente estaba viviendo en el norte del país y tengo súper poquito que me mudé al sur, aquí en Mérida, Yucatán. Y la verdad es que es como un gran choque cultural enfrentarse incluso como a estos, al mismo país, pero en diferentes estados. Pero la verdad es que, pues... pero honestamente, pues hay muchísima biodiversidad que conocer en lo largo y ancho de nuestro país. Pero cuéntame, ¿te has adentrado un poquito más como en esta parte de la biodiversidad que existe en México o en Latinoamérica? Bueno, yo cuando viajé intenté siempre que podía visitar lugares, sobre todo naturales. Entonces, sí, no tanto como me hubiera gustado, pero bueno, he estado, por ejemplo, en Ecuador, donde fui varias veces en la selva amazónica, las Islas Galápagos, en Colombia también he estado en varios parques nacionales.
En México no llegué a visitar, creo que ningún parque nacional. Fue una visita más ciudades, un poco cultural, que también me resultó muy interesante. En Brasil también algún parque nacional, pero hay muchísimos otros lugares que me gustaría visitar. En Nicaragua, por ejemplo, Ometepe, me gustó mucho. Muchos lugares, sí. Digamos que sí, pero muchísimos otros lugares que me gustaría ver todavía. No, no, o sea, como te lo comentaba, no solo México, sino todo América Latina tiene una gran extensión de diversidad gastronómica, cultural. La verdad es que hay muchas cosas impresionantes, lugares, ni se diga, lugares repletos de historia, de cultura, de naturaleza, una amplia diversidad. La verdad hay muchas cosas en cuanto a biodiversidad, muchas cosas que ver. Yo creo que para un biólogo Latinoamérica es algo impresionante y la verdad es que yo creo que hablo por muchas personas en Latinoamérica y por muchos mexicanos que México siempre tiene las puertas abiertas para que vengas a visitar y adentrarte en la biodiversidad de nuestro país. Mi experiencia fue precisamente esa. Realmente la gente muy amable, me recibieron muy bien y me encantó, me encantó. La verdad es que tengo ganas de volver. Llevo ya, desde que estoy en Camboya, no he ido a la región de Latinoamérica porque está un poquito lejos. Pero sí tengo ganas de volver en algún momento. Oye, cuéntame cuál ha sido como el mayor desafío al que te has enfrentado ahorita estando basado en Camboya. Bueno, pues aparte de las barreras lingüísticas y culturales que comentábamos, seguramente el ajuste, ¿no?, a cómo funcionan las cosas también desde un nivel desde un punto de vista profesional. Eh, Sobre todo viniendo de Reino Unido, ¿no?, donde los niveles de capacidad son bastante altos, etcétera. En Camboya, los niveles de capacidad son bajos, en parte por la historia del país, ¿no? Como te comentaba, ha salido no hace tanto de un conflicto, un genocidio donde básicamente cualquier persona que pudiera leer pues era asesinada, con lo cual el país quedó sin una base intelectual, ¿no? Y se está recuperando lentamente, y el resultado es que es difícil encontrar gente local con, digamos, por ejemplo, eh, capaces de realizar tareas técnicas que en otros países, bueno, pueden ser limitadas, pero sí siempre son disponibles, ¿no? Por ejemplo, análisis estadísticos, etcétera, o simplemente gente con conocimiento de grupos taxonómicos. Todas esas especialidades, digamos, en Camboya básicamente no existen. No hay gente, nadie, que tenga ese tipo de capacidades. Entonces, unido a pues otras carencias básicas, fue inicialmente un poco un choque, ¿no? El intentar pues, implementar proyectos, etcétera, con esta carencia de capacidades básicas dentro del equipo. Entonces, mi trabajo ha sido mucho también el intentar reforzar las capacidades del equipo, etcétera, y ajustar un poco las expectativas. Y justo, y es que, justo como lo platicábamos también con los antiguos científicos, justo eso también pasa en diferentes lugares, en diferentes culturas, que muchas veces el contexto histórico va a delimitar todo ese conocimiento desde que se adquiera hasta que se cree ese conocimiento, entonces a veces es muy complicado y pues hay muchos países, muchos lugares que tienen este sesgo, pero no precisamente por las personas, sino por todo aquel contexto histórico que vengan arrastrando y es muy, muy difícil. Nos contabas un poquito sobre lo que has estado trabajando también en los proyectos con el cocodrilo siamés, los proyectos de reintroducción y conservación. Me gustaría que nos contaras un poquito más sobre cómo es el trabajo en campo con este espécimen y también cómo es todo el trabajo de conservación, reintroducción, etcétera. Te cuento un poquito. El cocodrilo siamés es una especie que es originaria del sudeste asiático.
No es tan grande como algunas otras especies de cocodrilos, digamos, es un cocodrilo mediano, a 4 metros como máximo. Entonces, bueno, un cocodrilo mediano comparado con algunos otros que pueden llegar a 6-7 metros. El cocodrilo siamés, como te comentaba, estaba históricamente distribuido de forma bastante amplia en el sudeste asiático, pero sobre todo como consecuencia de la sobrecaza para el comercio de cueros y sobre todo para el comercio de cueros para la industria de moda, ¿verdad? La especie llegó a estar en un estado prácticamente de extinción. De hecho, a finales del siglo XX se temía que se había extinguido en el medio silvestre. Hubo una exploración, una expedición a una zona de Camboya llamada los Montes Cardamomo, que está en el suroeste del país, haciendo frontera con Tailandia, por fauna y flora, junto con el gobierno y comunidades indígenas que descubrieron que aún quedaban algunas pequeñas poblaciones de la especie en lugares recónditos de esta selva. Y eso, hace 25 años, fue lo que dio lugar al comienzo del programa de conservación del cocodrilo siamés. A partir de ahí se empezó a trabajar para entender un poco mejor dónde se encontraban estas poblaciones, a trabajar con las comunidades locales para proteger esas áreas importantes, y lo que se vio es que, por un lado, eran poblaciones muy pequeñas y, por otro lado, al ser tan pequeñas, no se estaban reproduciendo lo suficiente como para esperar que se pudieran recuperar por sí mismas. Eso dio lugar, unos años más tarde, al establecimiento de un centro de cría en cautividad de la especie, que hemos ido mejorando año tras año. Ahora mismo, este año, de hecho, ha sido el año récord que más huevos se han producido, unos más de 500 huevos de cocodrilos producidos en el centro de cría. Y la idea era, y sigue siendo, el reforzar las poblaciones naturales con individuos criados en cautividad. Entonces, lo que hacemos es los criamos y cuando llegan aproximadamente a 1 metro de longitud, que vienen a ser 3 años, 3, 4 años, se liberan. Se espera ese tiempo para que los cocodrilos tengan mayores probabilidades de sobrevivir. Porque cuando son pequeñitos, bueno, pues se los puede comer, pueden caer presa más fácilmente de otros animales. Y llevamos ya liberados algo más de 200 cocodrilos en los últimos años, lo cual representa casi el 50% de la población total que se estimaba que existía en Camboya. Lo que hemos también empezado a hacer en los últimos años es mejorar un poco la forma en la que entendemos qué les pasa a esos cocodrilos después de la liberación. Inicialmente les liberábamos y no sabíamos muy bien qué pasaba con ellos. Hemos probado varios métodos, desde la telemetría por radio, que ha sido un poco útil, pero complicada porque estos lugares son muy remotos y hay que ir allí con una antena y no se puede ir allí de forma frecuente, hasta el uso de satélite, que tampoco ha funcionado muy bien, seguramente por la cobertura que tenemos en esos lugares, hasta telemetría acústica, que es la que de momento mejor está funcionando. Estos son una especie de unos transmisores pequeñitos que se insertan de manera subcutánea en los cocodrilos que liberamos, y lo que hacemos después es instalar unos recibidores acústicos a lo largo del río. Y según los cocodrilos pasan cerca de cada uno de estos recibidores, las señales de ultrasonidos que emiten los transmisores que llevan dentro son grabadas por estos recibidores. Y así no tenemos que estar en el campo y podemos ir unos meses más tarde y sacar los datos
de esos aparatos que han estado recibiendo la información. Y esto nos está dando una bastante buena idea de qué pasa con esos cocodrilos que liberamos, y lo que vemos es que parecen estar, por un lado, sobreviviendo, lo cual es muy importante, es lo principal, y por otro lado, se están dispersando, no demasiado lejos, lo cual tampoco es nada malo porque, lógicamente, hay una zona que está protegida. Si salen de ahí, podrían enfrentarse a más amenazas. Y estamos ahora mismo, bueno, analizando los datos de los últimos años para intentar realizar alguna publicación científica con ello. Con lo cual, en general, es un proyecto que ha ido evolucionando desde redescubrir la especie hasta proteger los hábitats, a criar y liberar en el medio silvestre, y ahora estamos incorporando pues tecnología para mejorar cómo nos adaptamos y cómo entendemos el proceso. Me parece sumamente interesante tocar este tema porque yo creo que es muy importante conocer como los diferentes procesos que se manejan para diferentes especies, pero al momento de tú trabajar con una especie, rehabilitarla y reintroducirla a su hábitat natural, una especie, es muy impactante cuando es una especie que se creía extinta. Yo creo que la verdad es un gran trabajo y te felicito muchísimo porque es un gran trabajo, y la verdad es que creo que como para la biodiversidad el impacto ambiental que tiene es grandiosísimo, porque pues le sigues dando ese equilibrio que necesita la naturaleza y el medio ambiente. También justo ese tema que habla sobre las técnicas de muestreo me parece muy interesante, como contrastar las técnicas que se utilizan aquí en México, aquí en Latinoamérica. Yo sé que aquí en México que se trabaja como con el cocodrilo, por ejemplo, el Morelletti, el Acutus, hay diferentes técnicas. Pues obviamente el registro que se tiene de los diferentes especímenes es pues con el conteo de escamas. También he sabido que en la parte del Pacífico de México podemos encontrar como otras técnicas donde también incluso tienen chips, etcétera. Obviamente esto va a variar dependiendo pues el presupuesto del proyecto, etcétera. Pero justo también esa parte que comentas sobre cómo pues el lugar también tiene que ser, o sea, estas técnicas se van adaptando como al proyecto, al lugar, la especie, etcétera. Y oye, cuéntame, ¿y siempre te has interesado como en la herpetofauna o siempre te inclinaste como por este tipo de fauna? Siempre me interesó la herpetofauna, realmente, sí. Volviendo otra vez a mis años infantiles, me centraba pues en lo que estaba disponible, que era en España, sobre todo, herpetofauna, ¿no? Lagartos, serpientes, ranas, tritones, etcétera. Siempre me ha interesado y bueno, yo nunca realmente imaginé que iba a trabajar con cocodrilos, pero es súper fascinante. Es increíble escucharte porque justo yo creo que algo que a mí me encanta de los biólogos, y justo ahorita me recuerdas, ahorita que te estoy escuchando, es que yo siempre he creído que es como el trabajo ideal de todos los niños, ¿no? Como que, wow, trabajar con cocodrilos me parece alucinante, como escucharte hablar, escuchar todo tu trabajo y escuchar pues todo y cada una de las cosas que haces. Fíjate que yo al principio a mí no me gustaba o no me inclinaba tanto por la herpetofauna, pero la verdad es que tuve el gusto de tener un grandioso profesor que me dio varias materias y él es herpetólogo, y yo siento que la manera y la pasión en la que transmitió como todo su conocimiento hizo que la verdad me sintiera muy atraída, muy cautivada por todos esos increíbles organismos, y la verdad es que actualmente como que yo me gusta mucho investigar, me gusta mucho conocer, y la verdad es que me parecen organismos espectaculares. Y bueno, yo justo aterrizando esta idea me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que impacta la forma de divulgar y cómo crees que es la forma ideal para divulgar la ciencia? Es muy importante realmente el comunicar la ciencia, porque al fin y al cabo somos un sector muy pequeño, ¿no? En el contexto de la población global general. Y lo que se necesita sobre todo cuando estamos hablando de conservación, por ejemplo, ¿no? Lo que se necesita es que haya acción, por un lado, a nivel de políticas, por otro lado, a nivel de apoyo del público en general.
lo cual está relacionado con las políticas, ¿no? Al final. Y la forma de conseguir eso, una de las formas de conseguir eso es el que la gente, el público en general, entienda, por un lado, pero no solo eso, sino que también esté, digamos, motivado, que la gente esté, que les llegue al corazón, digamos, no solamente entender los hechos, no solamente entender la importancia o entender de qué estamos hablando, sino que yo creo que debemos en general, los biólogos, científicos, etcétera, ser mejores a la hora de crear historias, para que no estemos simplemente hablando de números, de cifras, de hechos científicos, que al final, pues al público en general pues le resulta aburrido, ¿no? Debemos pensar un poco, ponernos en el lugar de una persona que no tenga ni conocimiento ni quizás mucho interés en estos temas, cómo se puede hacer que esto sea interesante, ¿verdad? Generar historias, pensar en maneras en las que esto sea de relevancia para la vida o para los intereses de la audiencia, ¿no? Es cuestión también de pensar a quién le queremos comunicar el mensaje, porque diferentes audiencias van a tener diferentes intereses, etcétera. Pero yo creo que es súper importante porque sin eso es un poco una batalla perdida. Al fin y al cabo, acabamos hablando entre nosotros y ahí se quedan las cosas, ¿verdad? Sí, fíjate, o sea, aterrizando como este proyecto mío de Biologando con Aileen, yo al inicio, justo esta parte del podcast, a mí me gustaba la idea de poder compartir con las personas. A mí me encanta esta historia y obviamente porque es algo en lo particular que yo inicié con mi proyecto de Biologando con Aileen como una forma de compartir todo eso que a mí me emocionaba de lo que iba aprendiendo en la carrera. Obviamente ese proyecto fue transmutando hasta convertirse a lo que es hoy en día, y con el podcast lo que a mí me gustaba y lo que mi objetivo principal, mi propósito era poder que este tipo de historias, de trayectorias, pudieran impulsar a más biólogos y pudieran impulsar a personas que estaban buscando adentrarse en estos temas, en la carrera, etcétera. Y la verdad es que es muy bonito porque a veces conocemos los trabajos, el resultado de los biólogos, de los científicos investigadores, pero no conocemos su historia de vida, cómo decidió algo. Una pregunta que a mí me encanta hacerle a las personas que es cómo decidieron ser biólogos, que les dijo, yo quiero ser biólogos, y a veces no conocemos inclusive su trayectoria, entonces como que ese es uno de mis principales objetivos. Y pues la verdad es que uno, claro, siempre como el principal objetivo es que al final la ciencia no debe quedarse en este pequeño gremio de las personas que hacen la ciencia, sino que debe de acercarse a todas las personas, porque la ciencia, la biología, es algo imprescindible y es parte de nuestro día a día. Y ya para finalizar, me gustaría que si nos pudieras dar un consejo a todos los jóvenes que estén interesados en la ciencia, en la biología, etcétera. Primero, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y en referencia a algún consejo, yo diría, si estás interesado, interesada en la ciencia o en un tema en particular, yo diría, dedícate a ello. Es mi experiencia. Cuando yo empecé mi carrera, ¿no?, a estudiar biología, el consejo que recibía más o menos era: está muy bien como hobby, pero no vas a encontrar trabajo en ese campo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te dedicas a algo que tenga más expectativas de carrera? Y yo me he dado cuenta de que realmente, al final, si realmente te interesa algo, vas a conseguir trabajo en ese campo. Desde luego, en el campo de la conservación, es un campo competitivo, pero teniendo la motivación y queriendo dedicarte a ello, se puede conseguir. Desde luego que se puede conseguir. Hay cada vez yo creo más oportunidades porque el mundo se está dando cuenta de que no podemos sobrevivir como especie, ¿no?, sin prestar atención a la biodiversidad, a la naturaleza, sin cuidar el medio ambiente. Entonces se está invirtiendo más, no lo suficiente, pero cada vez más en estos temas. Con lo cual, mi consejo sería dedicarse a los temas que te apasionen, a los temas por los que estés
por los que tengas motivación. Existen trabajos en este campo y sobre todo son trabajos muchas veces muy interesantes que te dan ese sentido de conseguir algo para el beneficio de lo que te gusta, para el beneficio de lo que te interesa, para el beneficio de la humanidad. Al fin y al cabo, yo creo que merece la pena, en mi experiencia, a pesar de que, lógicamente, pues como en cualquier carrera, ¿no? Tienes que esforzarte, pero mientras estés dispuesta a esforzarte, es algo que yo recomendaría no echarse para atrás. Y es que, por ejemplo, yo tuve como esta gran previa charla sobre que no había trabajo, etcétera. Es que estoy muy, muy agradecida de que hayas aceptado tener esta charla conmigo, de que nos hayas platicado un poco de tu vida, de tu trayectoria, de cómo nació esta pasión en ti y que también nos hayas aconsejado. La verdad estoy muy, muy feliz y la verdad es que estoy muy emocionada de que al fin nos conocimos porque, oigan, aquí son las 3 de la mañana para que pudiéramos como coincidir y allá a las 5 de la tarde. Y la verdad es que ya tenemos como que un tiempecillo poniéndonos de acuerdo, sí que no, que el horario. La verdad estoy muy feliz de que al fin nos hayamos podido ver. Gracias a ti, Aileen. Un placer, realmente. Me gustó. Muchísimas gracias por haber accedido y muchas felicidades por todo el trabajo inspirador que haces todos los días. Y sobre todo por dejarnos esta semilla de que debemos de seguir acercando la ciencia a las personas. Chicos, muchas gracias por haber visto un episodio más de Biologando con Aileen, el podcast. Estoy muy feliz y si llegaste hasta aquí espero que te haya gustado mucho, mucho este episodio. Lo hago con todo mi corazón para ustedes, para seguir acercando la ciencia a ustedes y para que ustedes se sigan sintiendo inspirados con otras historias, que sigan conociendo a unos que ustedes sepan que allá afuera hay muchos biólogos, muchos científicos y que conozcan su historia de vida, su trayectoria, que se sientan inspirados, pero sobre todo que se sientan cercas, que se sientan escuchados y que puedan sentir que ustedes pueden llegar a ser como ellos.